Que el Señor les bendiga desde el Guachimán cristiano de temas interesantes. Hoy me preguntan desde Canadá, el hermano Carlos me pregunta desde Canadá, una pregunta bastante interesante. Eh, Déjenme decirles que esta pregunta se suele contestar con muchos versículos y muy extensa. Sobre todo hacen esto los que le quieren dar un positivo a la pregunta. Yo la voy a contestar sencilla y llana. Voy a mencionar algunos versículos, no centrados tanto en demostrar o no demostrar, sino en guiar al oyente a una respuesta sencilla y muy obvia, hermanos. La pregunta de don Carlos de Canadá es esta: ¿está el diezmo vigente hoy? Escúchenla de nuevo. ¿Está el diezmo vigente hoy? Los que dicen que sí hacen un estudio profundo, versículos de aquí, de por allá, habidos y por haber, y obviamente porque hay que demostrar que está vigente. Muchos de esos versículos quizás hasta fuera de contexto, que me parece a mí muy obvio. Los que intentan que no, también para contrarrestar aquel montón de versículos, y entonces sacan versículos de aquí, versículos. Hermanos, vamos a ir contestando esta pregunta muy obviamente y sinceramente, obviamente, y por supuesto que con una óptica cristiana bíblica. Pero sencilla, hermanos, sencilla. Primero déjenme decirles que el diezmo existía para el templo de Israel. No les voy a decir cuál es mi posición hasta el final, que se vea ya claramente cuál es mi posición. Aunque también va a ser obvia. El diezmo era para ser usado, practicado en el templo de Jerusalén. Para los judíos. Ahí era donde se usaba el templo, donde existía se usaba el diezmo, donde existía el diezmo, en el templo. Tenía una razón de ser para las familias, sobre todo lo que es la tribu de Leví, que no se le daba tierra, y por lo tanto él recibía su alimento, recibía su porción alimenticia, su cuidado de los diezmos. Déjeme decirle que no solamente hay un diezmo, bíblicamente hablando, hay como 4. Incluso hay un diezmo donde usted llegaba, apartaba una porción de alimento y usted venía y se lo comía en el templo con su familia delante de Dios. De hecho, de ese casi nada no se habla. No vemos a ningún hermano incurriendo en que de repente el domingo viene con su familia y saca ahí sus comidas, sus botanas, y se pone a comer en el templo o en el local, dígase, donde se reúnen los cristianos. Eso no se habla, no se ve, pero también existe en las escrituras. Ahora, el diezmo era, sí, repito, para la tribu, sobre todo Leví, que estaba conformada por sacerdotes y sumo sacerdote, y recibían estos diezmos. De hecho, ahí se mencionan 3 o 4 diezmos diferentes, pues si no lo sabía, investiguelo y demás. Yo no voy a pretender contestar esa pregunta sacando ese montón de versículos. Repito, voy a contestar a esa pregunta. Don Carlos, te voy a contestar esa pregunta llanamente, sencillamente y obviamente. Entonces el sentido del diezmo era darle manutención a estas personas
Obviamente también mantener la estructura, darle un mantenimiento a la estructura del templo. Se sobraba dinero, se usaba para lo que es pobres, viudas, incluso algunos extranjeros. ¿Ok? El templo dejó de existir por allá del año 70, después de lo que fue destruido por Tito Vespasiano, ¿verdad? Destruido totalmente. Hoy lo que le sobrevive al templo es lo que se llama el Muro de los Lamentos en Israel, donde están los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos que tienen esos grandes colochos y con sombreros y están vestidos de negro. Están en una pared, ustedes los ven en muchos videos quizás de repente que son de otros países, ustedes, mis hermanos. Verán a estos judíos en una pared, un muro, por eso le dicen el Muro de los Lamentos. Se le dice el Muro de los Lamentos porque se lamenta la destrucción del templo, pero también van ahí a orar y a dar largas oraciones, y usted los ve que hacen así, y oran, y oran, y se la pasan orando. Ese muro es lo que sobrevive del templo, y ese muro es de hecho ni tan siquiera es del templo, sino de la base. ¿Dónde estaba el templo? Ese muro corresponde a la base de contención del templo. Eso es lo que sobrevivió actualmente. Se le conoce, repito, como el Muro de los Lamentos, y es ahí donde mucha gente va a orar, y bueno, no solo judíos, gente va a visitar Jerusalén y va a este lugar. ¿Sabían ustedes, y se lo pueden preguntar al judío, que ni los judíos diezman actualmente? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, mis hermanos, actualmente los judíos no diezman, no dan su diezmo. ¿Por qué? Porque, repito, el diezmo era para la tribu de Leví, que estaba dentro del templo, que era parte de los sacerdotes, el sumo sacerdote. El diezmo era para manutención del templo. Y resulta que hace más de 2000 años no hay templo. Repito, después de la destrucción de Tito, el romano Tito Vespasiano, en el año 70, después de Cristo, que es cuando se cumple la profecía aquella que el mismo Jesucristo dice que ven este templo no quedará piedra sobre piedra, y de hecho no quedó piedra sobre piedra porque ciertos artefactos de oro y demás, cuando fue quemado por los romanos del emperador Tito Vespasiano, todavía no era emperador, pero iba a ser emperador después. Este Tito Vespasiano, este general, cuando arremetió contra con los israelitas, quemó el templo y el oro que estaba en las paredes y en ciertos artefactos se licuó, se derritió y cayó en las rendijas del piso, y los romanos, para sacar el piso, no dejaron piedras sobre piedras, removieron el piso. Bueno, eso fue terrible. Hace más de 2000 años no hay templo. Los judíos, cumpliendo la voluntad de Dios, que tenían que diezmar, dar su diezmo en el templo, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay templo. Hoy ellos se reúnen en sinagogas y demás, y ahí incluso hay como una comunión entre el pueblo israelita y sus líderes religiosos para saber cuánto hay que aportar. Ellos pagan lo que llaman por su silla. Por tener una silla en la sinagoga, ellos pagan una cuota. Interesante. Ahí es donde vamos entrando al tema, hermanos, que yo les decía, de lo obvio. Al no haber templo, hoy, y de hecho, los gentiles, usted y yo, que no somos israelitas, que no estamos llamados a orar en el templo, pero si fuera israelita, pues no hay templo. Donde tú te reúnes, repito, ahí vamos a lo obvio, tú haces un gasto, ya sea de sillas, ya sea de agua, ya sea de electricidad. Tú haces un gasto en ese local, que se le conoce o se le llama también, como le decimos, templo nosotros los cristianos. Pero templo como el de Jerusalén no es, por supuesto, pero es un lugar de culto, de adoración, de búsqueda de Dios, por eso le decimos templo. Entonces, pues repito, ahí gastamos agua, gastamos electricidad, hay muchos servicios que hay que pagar.
Lo obvio es que, hermanos, póngase la mano en el corazón. Si usted va a ser parte de esa familia, en esa iglesia, en ese lugar, colabore, porque ahí hay gastos. ¿Ok? Entonces, no importa cuál es el método de recolección para esos gastos. El diezmo ya pasó. Sí, digan lo que digan y hagan sus estudios súper interesantes y largos y extensos. Eso era para el templo. Ni los judíos, repito, diezman hoy. Pero es una forma de recolección de dinero para lo obvio, para los gastos. Hay una familia, ya no hay, en nosotros los cristianos evangélicos, pues no esperamos que en un templo cristiano esté a cargo un levita, porque eso incluso ni los mismos judíos saben actualmente quiénes son de la línea de Leví y quiénes no. Yo no esperaría ir a un templo cristiano evangélico y que haya un levita de sangre. No. Un pastor, un llamado, un siervo de Dios, sí. Y igual que los levitas, pues esta gente come, bebe, gasta luz. Y en el caso, para el caso, pues se casa, tienen hijos, esposa. Y son gente que se dedica a la palabra, a visitar, a tener una estructura de trabajo. Y por lo tanto merece un salario. Un salario, dice la Escritura, digno. Entonces, por lo obvio, sin importar si se recoge un diezmo de un 10%, un 20%, lo que usted quiera, para solventar las necesidades de ese siervo ahí, en esa iglesia, en ese templo. En ese templo es lo más razonable decir, porque iglesia somos todos. Entonces, eso es lo obvio. Y para pagar, solventar las necesidades del templo. Y los enseres también de limpieza y todo eso. Porque usted va y papel higiénico también ocupa y todo eso, hay que pagarlo. Y por eso me parecía interesante, porque los judíos en sinagogas actualmente ellos tienen un cobro por silla. Usted quiere tener una silla en el lugar, hay que dar una cuota. Pero bueno, eso también tiene sus contras. Porque me parece a mí que si una persona pobre quiere acudir a tu congregación y no puede pagar la silla, ahí estamos mal, ¿verdad? No sé cómo harán, eso no lo he investigado cómo hacen los judíos con los pobres. Pero bueno, entonces, repitiendo, hay que contribuir, eso es lo obvio. No importa si usted tiene el método en la congregación de diezmo u otro. Hay congregaciones que cobran diezmo y es lo que usted quiere ofrendar. Qué bueno, está bien. Lo importante es que alcance. Yo pienso que aquí lo importante es como que haya un censo de pedir al pueblo. Hay necesidades con el siervo de la familia pastoral, con el templo. Pues necesitamos que si usted puede colaborar, nos ayude, que nos colabore. ¿Ok? Si se está hablando un diezmo, pero que se entienda lo siguiente, y aquí es donde quiero ir llegando. Qué preocupante y qué lamentable es que haya congregaciones donde te piden un diezmo o incluso otra cifra, pero acomodando o más bien desacomodando los textos bíblicos fuera de contexto para pedirlo obligatorio, incluso bajo sentencia de que vas a perder la salvación o que vas a perder el amor de Dios, o no eres un buen cristiano si no diezmas o no ofrendas. Miren, hermanos, eso no es así. Se lo digo de verdad, de verdad. Caramba, estudien la Biblia. Qué tristeza es que mucha gente se crea eso. Cristo murió en la cruz y nos dio su vida gratuitamente para salvación y perdón de pecados. Si a la cruz le hiciera falta algo, Él mismo lo hubiera dicho. Si su sangre no hubiera sido suficiente para perdonar tus pecados y salvarte, Él lo hubiera dicho. Pero es suficiente. Qué triste que haya gente que crea esas cosas.
Si usted va a una congregación y lo obligan a que usted diezme, ofrende, bajo pena de que Dios te ama menos, o que usted delante de Dios ya no vale lo mismo, salga de ahí, porque la cruz es suficiente. Cuando se van a pedir estas cosas obvias en un templo, pues eso, que se pidan, sin sacar pasajes fuera de contexto y estudios extensos para que te sientas obligado a dar. No, no, no. Hable con las personas, pídalo. Y el que no puede dar, por eso no debe ser obligatorio, el que no puede dar, que no dé. Porque hay gente pobre que no puede dar y ya por eso se va a sentir mal de ir a una congregación. Porque ahí me piden, me obligan a que dé y yo no puedo. O es pobre y puede dar, pero puede dar poco. Que dé lo que pueda dar. Y si no puede dar, pues que no dé. Qué triste encontrar mercaderes de la fe. Qué tristeza, qué vergüenza. Hay muchas iglesias así. Y esto no debe de ser. No debe ser así. No es así, nunca fue así. En primer lugar, repito, ya no hay templo. Es algo interesante porque aun incluso cuando existía el templo, si se acuerdan, hace poco hice un video de la mujer samaritana en San Juan 4, del versículo 21 a 24. La mujer toda preocupada, ¿dónde se debe de orar? Nosotros oramos aquí en la montaña de Samaria y ustedes los judíos buscan de Dios allá en Jerusalén, donde está el templo, es lo obvio. Pero nosotros no vamos allá porque nosotros no nos llevamos con ustedes, ni ustedes con nosotros. Nosotros vamos porque no nos reciben ustedes, ni nosotros vamos para no tener problemas con ustedes. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Están mal? Ya, porque el lugar donde usted debe reunirse es el templo y ahí es donde usted debe hacer las cosas del templo. Pues entre ellas también diezmar. No, el Señor le dijo, mujer, va a llegar el día y la hora y esa hora y ese tiempo es en que ni aquí en Samaria ni en Jerusalén se va a deber adorar, ni aquí ni allá, pero sí los que le adoren, que lo hagan en espíritu y en verdad, o sea, que lo hagan sinceramente, porque tales adoradores es los que Él busca, lo que Dios busca, que le adoren. Entonces, básicamente lo que el Señor dice, no se trata de adorar aquí, no se trata de adorar en el templo, tú puedes adorar en cualquier lugar, pero eso sí, lo importante no es el dónde, pero sí el cómo, en espíritu y verdad, con un corazón sincero, en otras palabras. Eso es lo importante, eso es lo que Dios busca. Entonces usted elija dónde se congrega. Elija dónde usted se congrega. Lo más ideal, eso lo podemos ver en otros estudios, sería en su localidad. Eso sí es cierto, es bíblico. Pero por alguna razón, que no voy a incluir en este momento para no hacer más largo esto que les estoy diciendo, usted puede ir en cualquier lugar, incluso a cualquier país. Lo importante no es el dónde, pero sí el cómo. Y usted que encuentra un lugar, lo obvio, hermanos, colabore, si puede. Si puede, colabore, porque usted está generando un gasto al momento que se congrega ahí, ¿verdad? Está generando un gasto. Y también está recibiendo ayuda pastoral de aquella familia o aquel pastor que está ahí. Entonces, colabore porque ellos, igual que los levitas, pues se supone que no deberían trabajar para dedicarse tiempo completo a usted, a la congregación, a enseñar, a estudiar la palabra. Eso está bien. Entonces vea usted qué sencillo les estoy explicando. Si tanto otros versículos es solamente decirle,
no importa el método que se use para recoger el dinero, mientras no sea abusivo, mientras no sea un método desproporcionado y no sea obligatorio, para que nadie que de repente no pueda dar o que pueda dar muy poco se sienta mal. ¿Ok? Pero sí, o sea, en cualquier lugar. Qué lamentable es cuando usted escucha así prédicas de este tema, donde, como les decía a ustedes, se les comienza a presionar para que den el diezmo o la ofrenda, si no Dios los ama menos, si Dios ya no van a entrar casi ni al cielo, porque ustedes están diezmando, están ofrendando. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vea lo que dice Mateo capítulo 19, verso 23 al 24. Vamos a buscárselo acá. Mateo capítulo 19, 23, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, de cierto digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Comienzo con ese versículo. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y ahora resulta que yo no sé en qué momento cambió la cosa. Ahora hay que tener riqueza para entrar al reino de los cielos. Aquí dice que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y en muchas iglesias te dicen que si usted no tiene dinero para dar, para ofrendar, que usted no va a entrar al reino de los cielos. O sea, voltean la tortilla, dan la otra cara, ahora es al revés. Qué fácil es que usted, que puede dar, entre el reino de los cielos. Y si no puede, no, pues está difícil que usted entre. Ahora es al revés. Ahora es al revés. ¿Cuándo? Como dicen por acá, tal vez eso en muchos países no lo entienda, pero los de acá sí, en Costa Rica, que dice un dicho: ¿cuándo en hoja ancha? Eso es referente, un dicho de acá, muy popular. Pues hoy, ahora ya es al revés. El ser humano lo ha puesto a su conveniencia. Voy a leerles también otros versículos. Eso es una lectura más extensa, pero vamos a ver si se lo buscamos por acá. Vamos a buscar en Timoteo, capítulo 6. Es una lectura un poquito extensa. Uy, se me va a caer aquí, voy a ponerle pausa un tirito. Listo. Es que se me va a caer aquí el equipo, digo yo, no, pero es el celular, nada más que lo tengo prensado acá. Ve lo que dice en Timoteo. Es una lectura un poco extensa, pero quiero sacar varias cositas ya para terminarlo. Porque esto es sencillo, realmente no hay que... Esto de diezmar es solamente de ver lo obvio. Hay que, obviamente, solventar una necesidad y se le va a pedir a los que pueden, pues que colaboren. Y al que no puede, pues no se le pide, pues no se le va a despreciar y que venga también, crezca con los que sí pueden. Y ya, eso es todo. Sencillo, ve que sencillo. Pero bueno, sí quiero leer esta lectura un poquito extensa, pero vamos a disfrutar la palabra de Dios. Dice así, capítulo 6 de Timoteo, primera Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos que es que me hace falta más luz. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate
de los tales. Si usted llega a una congregación y te quieren como obligar y sobre todo te ponen como que la sangre de Cristo no es suficiente, no te ponen el colaborar como eso, un colaborar por los gastos que vas a generar y las bendiciones que vas a recibir acá en esta congregación, sino que te lo ponen, es que si usted no da, se va a ir para el infierno, algo así, ¿verdad? O en esa dirección. Mejor apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, o todo mal, como usted quiera decirlo, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Qué tristeza! Pero esto pasa. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermanos, porque la salvación, la palabra, el ministerio es gratis. Gratis. Mas tú, y voy a terminar la lectura, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto le está dando el Señor, está dando, pues, Pablo, inspirado, está hablándole a Timoteo, a cómo debe seguir su ministerio. Tenemos que aprender de esto. Los líderes tenemos que aprender de esto. Cómo conllevar a una iglesia sin abusos, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, porque una casa tiene primero el fundamento, y en este caso para el porvenir. Entonces, que atesorando un buen fondo o trasfondo espiritual para cuando ya sea que usted, el Señor venga por usted, o usted vaya hacia el Señor en muerte. Entonces, sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ya casi terminamos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, porque se le está hablando aquí a Timoteo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Todo esto es un consejo a Timoteo, un predicador joven, inspirado por
por Dios de parte de Pablo a Timoteo, de cómo debe guiarse como predicador y a sus futuras, en sus futuras iglesias. Y aquí vemos sobre todo esa reseña de evitar ese amor al dinero, evitar esa tentación de repente. No, incluso que solo obtenga usted lo básico y se quede contento es lo que se le, de parte de Dios se recibe en revelación a Timoteo. Se le dice eso más bien. De hecho, el título de acá, aunque no es inspirado, pero dice piedad y contentamiento. Porque la iglesia debería estar contenta con lo poco y no buscar, y es lamentable. Y yo sé que hay pastores que son bendecidos, claro que sí, y no es que está mal, aquí dice, ya que eres bendecido, que los ricos, que bueno, pues en sus riquezas, que sean dadivosos, que sean generosos, que procuren con lo que tienen, con lo que Dios le ha dado, bendecir a otros, para que eso les sirva para como un galardón delante de Dios cuando estén delante del Señor. O sea, usen sus riquezas para ayudar a otros. No es que no pueda haber ricos digamos, en el gran corralito de Dios. Lo que sí dice el pasaje que leí más anterior es que es difícil, sí, para un rico salvarse. ¿Por qué? Por lo que dice acá. Porque muchos ricos tienen ese amor por el dinero y raíz de todos los males es ese amor al dinero. Pero si usted es rico, use su riqueza para bendecir y ayudar y ser generoso. ¿Ok? Pero lamentablemente, como leímos acá, hay muchos que andan detrás de las riquezas. Incluso líderes religiosos, pastores, sí, hay de todo. Yo no sé en qué momento se nos dice que es difícil para un rico salvarse y hay muchas iglesias que buscan la riqueza. Yo no sé en qué momento resulta que ser pobre es una deshonra y se anda detrás de la riqueza. ¿En qué momento pasó eso? Obviamente no es de parte de Dios ese sentir. Vuelvo a lo obvio, esto del diezmo, a la pregunta de don Carlos, que si está vigente. Vigente, el diezmo como tal, no, porque era para el templo. Pero en el templo se daba para suplir una necesidad de los que habitaban ahí, cumplían un rol dentro de ese templo, los levitas, que estaban conformados por sacerdotes y sumo sacerdote, se encargaban de lo espiritual de las personas, del pueblo israelita, y también era también para suplir las necesidades de la estructura y demás. Incluso servía para pobres y para viudas. Entonces, ya sea un 10%, ya sea más, sea un poco menos, mientras alcance, hermanos, para solventar esa necesidad donde usted se reúna, donde sea que usted se reúna, está bien. Todo se trata de que usted, en combinación con los líderes, lleguen a un acuerdo y en cómo usted puede colaborar, con lo que pueda colaborar. Esto para los que pues no pueden, porque hay mucha pobreza, sobre todo en estos tiempos, en muchos lugares, en muchos países. Y no por eso se vayan a sentir mal y no van a ir a acudir a reunirse en ese lugar. ¡Qué gran error! No. Vean ustedes, ya hablamos un ratito y les dije, y les digo, es así de obvio esto del tema del diezmo, de la ofrenda. Es así de obvio. Claro que hay que comprometerse y ayudar donde usted se reúne. Pero por simple comprometerse y ayudar en lo que es los gastos de ese lugar donde usted ahorita también está generando gasto. Nunca se deje engañar
de que la cruz de Cristo no es suficiente y que hace falta el diezmo para ser salvo. No, hermanos, no es así. Por eso no quise traer un montón de pasajes a la mesa, porque yo creo que es muy obvio, no es necesario. Que el Señor les bendiga desde temas interesantes del Guachimán cristiano. Y don Carlos, si usted se reúne en la iglesia, colabore. Si se dicen cosas que no son, apártese de ahí. Como dice el pasaje acá en Timoteo. Apartados de ellos. Esa sería mi respuesta. Para todos ustedes, hermanos, desde el Guachimán cristiano. Muchas bendiciones y hasta la próxima.